Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a retomar en 2024 nuestro contacto con nuestro capítulo en Venezuela a través de Héctor Azoka. Había estado pues en una convalecencia muy particular, pero ya está bien, está listo para la lucha y lo tenemos hoy porque por ahí vi un pronunciamiento tuyo con relación a los adecos de Carabobo, que de alguna manera pues están respondiendo al llamado que están haciendo los socialdemócratas sin etiquetas partidistas. Pero como los ADECOS también son socialdemócratas y hay otras organizaciones que también lo son, el llamado es a todo el que sea socialdemócrata, que son quienes en realidad están en capacidad de desplazar al régimen que tenemos hoy día por un régimen de transición en la búsqueda de la verdadera democracia. Y Acción Democrática, que fue el partido fundador de la democracia en Venezuela, a través de Rómulo Betancourt, es un hito que no se puede perder de vista, porque en la era republicana no hay otra era democrática que la que se generó con la democrática y otros partidos que le acompañaban. Entonces yo creo que el renacer democrático en Venezuela es factible en los actuales momentos a través de como tú lo dices allí, pero aglutinando voluntariados más que etiquetas. Y ese pronunciamiento tuyo pues, con respecto a la gente de Carabobo me pareció realmente muy racional y muy equilibrado. Y quiero que me hables un poquito de eso, porque para tú haber hecho ese pronunciamiento de la forma abierta que lo hiciste, es porque tienes en la mano datos suficientes y claros hacia dónde se está moviendo el electorado, la sociedad civil. Así que adelante. Bueno, muy buenos días, Venezuela y América. Realmente es placentero eh, arrancar el año con tan buenos augurios, porque la sociedad venezolana hay que interpretarla no en estos momentos políticamente, porque es evidente que hay una disociación entre todos los partidos políticos y el resto de la sociedad. Es decir, la sociedad no se siente interpretada realmente por partidos políticos. Pero hay una variable que llamaríamos el sentir adeco, es decir, la conformación político-cultural de una sociedad alrededor de valores democráticos, que los ha representado siempre Acción Democrática. El secreto siempre estuvo en que la organización interpretaba el sentir de la gente. Si eso se pierde porque se cae en un sectarismo, en un crecimiento al interior, entonces hay una disonancia, hay un divorcio, y ese divorcio existe. Eso es una materia de análisis y de estudio que hasta ahora no lo han abordado. Yo, en mi condición de politólogo y de analista político, lanzo algunas pinceladas de lo que debería ser este movimiento. Y ese movimiento ha recaído en la personalidad de María Corina Machado como aspirante a interpretar, vamos a decirlo así, aspirante a interpretar un sentir nacional. Lo he venido logrando, es un procedimiento nuevo porque está sujeto a lo que llamaríamos éxitos y caídas en cuanto a los procesos. Eh, ella tiene que, eh, ella tiene que, digamos, multiplicar su personalidad exuberante de conversación con todos los sectores. No puede tener posiciones a priori, ni las debe tener, ni es aconsejable. Por ejemplo, posiciones ideológicas sobre algún movimiento llamado liberal que ha pretendido por allí plantear situaciones que, como tú bien lo sabes y estudioso que eres de la historia de Venezuela, en 1935, cuando Mere Gómez, la primera manifestación de la juventud de aquel tiempo, Jovito Villalba, Betancur, Leoni, Isaac Pardo, y todos los factores que allí concurrieron, ellos señalaron que Venezuela tenía que romper con el principio liberal del caudillismo político, porque los partidos políticos existían de nombre y se manejaba alrededor de personalidades. Y esas personalidades convocaban a los peones, a los
a los acólitos cuando venían movimientos electorales y se abría una franja amarilla, que era la liberal, y una franja azul, que era la de los conservadores. Y esa ha sido esa ha sido la caída de América Latina. Sí, El personalismo en el ejercicio del poder no anclado a un planteamiento político ha sido la caída y por eso han fracasado. sí. El caso de Venezuela se había escapado y vino degenerando el partidismo en personalidades, si se quiere, mesiánicas. Caso de Carlos Andrés Pérez en la segunda oportunidad y caso de Chávez. Es muy importante señalar que ellos lograron conciliar diferentes facciones nacionales, reunir una amplia base política y hacer un planteamiento político. Pero yo diría que ambos fracasaron en desarrollo, fracasaron porque rompieron con los partidos. Porque Por, se fueron al grupalismo, pasaron del exacto. individualismo al grupalismo. Yo creo que en política hoy día ya eso no encaja. Lo mismo que lo mitinesco, Héctor. Yo no estoy de acuerdo hoy con lo mitinesco. Yo creo que el dirigente que quiere entenderse con la gente tiene que ir a ella y conversar de tú a tú, conocer la esencia de los padecimientos de la gente para poder interpretarlo, de dónde vienen y a dónde van y cómo se puede resolver entre todos. Bueno, eso es verídico y precisamente la prolongación de la crisis de Venezuela, que también es importante señalarlo, desde el punto de vista político y sociológico, los 25 años de gobierno o de sistema de gobierno que se han vivido en Venezuela, por la carencia de originalidad, no han sido más que la continuación de lo anterior, que es lo más grave. Entonces no hubo, como decía el viejo Pepe Mujica, no hubo ningún cambio, ningún socialismo ni nada. Porque te voy a decir algo. Cuando decíamos en oportunidades anteriores que Chávez lamentablemente había malgastado los 3 primeros años, es porque toda estructura política de cambio, si pierde los años iniciales, no va a hacer nada porque la masa burocrática que se conforma y se hace impide Lo arropa, sí, lo impide arropa. las iniciativas independientes. Así es. Las estructuras del Estado, si se quiere, chocan con la posibilidad de generar iniciativas políticas hacia el cambio. Claro, eso es un problema de fondo y no de forma. Allá en China, una vez, Mao intentó solucionar eso con la revolución cultural, que fue un cuestionamiento de todos los mandos. Sí. El actual presidente de China, o sea, el líder pues, de China, Xi Jinping, era un joven, su papá fue, bueno, mano derecha de Liu Shaoqi, presidente de China en 1960, el Sí, adversario de Mao. Y sí. a él lo expulsaron a él lo expulsaron a los 13 años del colegio donde estudiaba porque la revolución cultural acabó con su papá y con todas las estructuras. Él, inclusive cuando él trató de inscribirse en el Partido Comunista en 1974, fue rechazado. Tuvo que esperar que muriera, que pasara la época de Wu Guangxin y entonces pudo inscribirse en el partido de la mano de Deng Xiaoping, que es el líder aquel de los 80 que inició el proceso de modernización de China. Sí. Pero con esto te quiero decir que entonces la líder que sacó 2,5 millones de votos, ese es su fuerza y su poder. Todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde hace 89 días hoy es para borrar el impacto político de 2,5 millones de personas que se manifestaron en una voluntad de cambio. No, y que hay que dejar de asumir una cosa, Héctor. No, estos votos me los trajo fulano de tal o la etiqueta tal. No, la gente estuvo allí porque ella generó una inspiración. Y entonces a donde hay que ir es a esa gente que se inspiró. Y esa gente se inspiró porque es la que está padeciendo los graves problemas del país y de estos 25 años de trastorno. Entonces esa gente hay que acercarse a ella. Por eso cuando tú comenzaste la tarea de traerme aquí a dirigentes vecinales, comunales, regionales. Yo lo aplaudí porque yo siento que allí está la clave para que la candidatura de María Corina Machado termine de fortalecerse. Y por eso te hablo del diálogo tú a tú con la gente y no en forma mitinesca.
Entonces, yo siento que ese comunicado que tú generaste, haciendo la convocatoria de los socialdemócratas de Carabobo, que me imagino que ya vendrá la de Aragua y vendrá la de Yaracuy y vendrá la de Sucre, porque a través tuyo también hablamos con ellos, y yo me imagino que ellos entendieron el mensaje y desde abajo hacia arriba es donde tiene que venir lo aluvional para el año que viene o el año presente, cuando le dé la gana al régimen de convocar. Pero lo demore o no lo demore, de todos modos, ellos saben y sienten que definitivamente esta fórmula los está desplazando Bueno, como dijéramos en el boxeo, en el infight, en el impacto. ese tipo de relaciones en el infight, en el person to person, es lo que Venezuela reclama. Pero lo reclama no de una manera estereotipada, de un tipo que se pone No, arriba y que se cree que es un dios, no. no, Requiere una relación de igualdad, de conversación, de eso, de pueblo a pueblo. En el ensayo posible de crear como se ha venido creando y creciendo, eso va bien, a tal extremo de que las respuestas que se le han venido dando a esos 2,5 millones son capítulos que mueren ahí mismo, son como esos juglares de la época del barroco español, donde como se agotaba la pieza, se agotaba el planteamiento. sí, ¿Por qué? sí, Porque no había una respuesta de fondo, era como para mantener en el aire una especie de criterio y a la larga cae por una ley que llamaríamos la ley de Roche en materia de astrofísica. sí. De tal manera, hermano mío, que yo creo que ella ha perseverado, tiene que seguir, no puede caer en provocaciones, ella aspira a interpretar el sentimiento de todos, porque María Corina Machado tiene algo muy importante que ha venido rompiendo el llamado criterio de oposición política. Ella quiere conversar con todos los venezolanos, con todos y que todos quepan, Exacto. porque en el esquema de ella es un proyecto nuevo. Porque es que Yo creo, lo que está vigente, Héctor, es la necesidad de desahogo del ciudadano común y corriente y no lo dejan. Y no lo dejan porque empezando le quitaron los medios donde la gente se iba a quejar de cualquier problema o trastorno en su comunidad. Entonces no encuentra cómo desahogarse. Y yo creo que la manera de que se desahogue es dejando lo que se exprese, hablando con ellos, acercándose a ellos tú a tú, porque de alguna manera la gente alivia las cargas y busca el sendero que más le convenga para recomponer las cosas que le afectan. bueno, un pueblo en la búsqueda, una fuente de ovejuna en la Puente búsqueda de un Ovejuna, exacto, camino. sin violencia. Eso es Puente Ovejuna sin evidente, violencia, exactamente. sin violencia. Entonces, claro, los estados no encuentran la fórmula de responder. ¿Qué debería hacer el sistema político venezolano? Tener confianza en sí mismo y descansar en ella, porque no se trata de un reparto burocrático, de posiciones, se trata de reconstruir algo que para muchos luciría como una tarea ciclopia, una tarea difícil, pero tú tienes que abordarlo, porque bueno, eso fue el espacio que Dios te dio, Venezuela, Claro. tienes que abordarlo con la gente misma que ha estado y que estuvo, tiene que haber mucha capacidad de olvido de situaciones porque de otra forma no va a ser posible, Sí. porque no va a ser posible, porque los factores degenerativos del sistema democrático no los creó la gente actual. No, no, Ellos son la consecuencia de consecuencia, tus consecuencia. caídas, tu falta de inspiración, tu, tu, digamos, tu disociación con los sectores populares. Sí. Y bueno, esa fue la respuesta que el pueblo dio en un momento dado, que no salió bien. Pero, ¿qué es María Corina? Bueno, el intento de reconstruir algo. Esa es la realidad, la Sí. explicación, digamos, sociológica de la situación. El intento de reconstruir algo y ojalá que tenga éxito y va a tener, porque en la América Latina es un modelo que se está creando, un Sí. modelaje. Un modelaje. Sí. Por eso yo quiero saber de todos modos cuál es el retorno que has empezado a recibir de ese pronunciamiento público que acabas de hacer ayer con respecto a la gente de Carabobo, cuál ha sido la reacción y para que también me digas pues a dónde vamos en esta semana, porque te estás, como se dice, reinsertando en las redes de nuevo después de la comparecencia y después de las vacaciones de diciembre en tu segmento de toda la semana. ¿Cómo vamos a manejar las pautas? Ya me imagino pues que esta semana misma empezará a recontactar a quienes ya estuvieron con nosotros Sí, para que se produzcan
pronunciamientos parecidos a ese de Carabobo. Sí, evidente, hay mucha gente pues en Aragua, en el sur y en el estado Sucre, en el estado Cogede, que quieren participar en el estado Táchira, y yo creo que ese es el camino, que hay que seguir trabajando. A la gente le ha gustado mucho, que se les contacte, que puedan expresarse. Y como te digo, una labor constructiva, una labor de aproximarse a una Venezuela olvidada. Nosotros estamos en los tiempos como en el año 36 que decía Andrés Eloy Blanco, que quería hablar con la Venezuela olvidada, aquella de los pueblos que casi desaparecieron en el liberalismo amarillo y en la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y resulta que sí existían, que seguían funcionando, que se encontraron con que Venezuela, fíjate tú, esto es importante, después de 27 años de aquella situación de Juan Vicente Gómez y de los 9 años de Cipriano Castro, Venezuela resurgió porque Sí, Venezuela tenía muy buena base cultural en los claro. últimos 30 años del siglo XIX. Tú bien sabes que ya había un desarrollo en materia de prensa, de periodismo, de Sí, opinión. bueno, claro. Y bueno, entonces eso habría que retomarlo. Eso fue lo que se retomó en el 36 y lo que se debe retomar a partir del 2024, Sí. sin herir a nadie, No, claro, sin y que herir la, a no, y nadie. que la gente, Héctor, sepa que lo más cercano que tiene hoy día para expresarse y para intercomunicarse con los que aspiran al poder y con los que lo han tenido y le quedaron mal son las redes. Y esta es la oportunidad, pues, de hablar claro, de concurrir a nuestras plataformas semana a semana para entrar en ese diálogo fluido y permanente con los ciudadanos comunes y corrientes. Y tú estás al cargo de eso allá en Venezuela, pues, desde Caracas y en otras regiones también nos estamos creando con la idea, pues, de que aquí propongamos temas a debatir, analicemos el día a día de la gente y trabajemos en perspectiva también, porque aparte de analizar, queremos hacer propuestas concretas para la recuperación y necesitamos gente calificada que lo haga. Y para eso estamos en contacto con gente de la academia. Entonces yo Muy, creo muy, que tenemos pues en las manos ahorita un capital eh, de propuestas pues importantísimo para que la gente pues se acerque a nosotros de nuevo con esa televisión y empecemos a cabalgar ese discurso pues de reconstrucción. bueno, yo te diría que mi mejor augurio para el movimiento de Ojo con Eso Televisión, para los pueblos de América Latina, que veo que están despertando. Ese Ya despertar estamos tiene, por crear corresponsalía en el país. cómo no, Y entonces yo creo que en esa dirección pues vamos a tener también opiniones de terceras personas y de otros países que también han sufrido calamidades políticas, pero que han sabido salir adelante. Y entonces tenemos que inspirarnos en ellos también. bueno, te diría que bienvenido 2024 en el plano del año político. Hablemos del año político. Por lo menos Y hay, comunicacionalmente estamos claro, bien, ya estamos muchas estructurados. expectativas interesantes. Alguien me decía que, bueno, que había muchas expectativas porque había una jinete que estaba montando una yegua briosa llamada Venezuela, pero que se podía contar con ella, Bueno, María Corina Machado. aquí estamos pues con estos programas pues para conversar con ellos y con ellos y con quienes no sean ellos, con tal de que entiendan pues que es la opción que tenemos, no hay otra, y que lo que hay es que fortalecerla. Así que gracias por tu tiempo el día de hoy, Bueno, muchas gracias a ti Héctor y a Azócar. todos los audio oyentes o televidentes de América Latina y de España. Gracias. Y que en Venezuela cualquier dirigente o cualquier profesional o cualquier ciudadano común y corriente sepa que a través tuyo, que ya empezaremos a insertar el número para contactarte o la forma de contactarte, estarán en la posibilidad pues de también aparecer aquí con sus expresiones y sus interpretaciones del día a día. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Sepa que Hasta tú luego. manejas el capítulo Venezuela de Ojo con Cómo Eso no. Televisión. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Bueno. luego.